Una fe a prueba de fuego. Recuerdo que un día, hace como 6, 7 años, él empieza con unos dolores en la parte baja de la espalda. Empieza a tomar analgésicos, empieza a tomar cosas para que le calme el dolor y empieza, y se lo sana, se le calma el dolor, pero no se lo quita. Y siempre estoy en contacto con él y me dice, primo, no se me quita el dolor de la espalda, no sé qué tengo. Pero bueno, con el afán siempre de trabajar, no iba a un doctor, sino que seguía trabajando, seguía acumulando riquezas. Porque, bueno, en el campo ustedes saben, el que trabaja tiene ganado, tiene finca, tiene todo ese tipo de cosas. Y él seguía trabajando y no le prestaba atención a esa lesión. Hasta que llegó un día que dice, no aguanto el dolor, no aguanto, tengo el dolor aquí, no lo aguanto, no sé qué hacer. Y yo, bueno, primo, ¿cómo que no sabes qué hacer? Anda a un doctor, anda, pero es tan terco que bueno, así sería ese dolor que tuvo que ir a un especialista en Valle de la Pascua, que está muy cerca de este pueblo donde le estoy diciendo. El especialista lo vio y le dijo, no, yo no puedo hacer nada ahí, hay que ir a un especialista mayor. Fue a Puerto La Cruz, a un familiar de él, y el familiar le saca una radiografía, le hace unos estudios, y efectivamente, el hombre tiene un cáncer en la parte baja de la espalda. Él me cuenta, entonces, bueno, primo, vamos a confiar en el Señor, de que, bueno, esto es algo transitorio, esto es una prueba, esto es algo. Y este doctor que lo atiende en Puerto La Cruz, lo abre y dice, no, vale, pues eso está encapsulado, yo pienso que yo puedo quitar ese tumor. En lo que lo abre, se da cuenta de que el tumor está muy comprometido, está muy cerca de unas vértebras, hay algo por ahí que el doctor dice, no, hay que mandarte a un especialista a otro sitio. Lo vuelven a cerrar, feísimo, ahorita no agarran puntos, lo han visto, con unas grapas, le ponen como unas grapas. Va a Caracas, para hacer el cuento más corto, él no me va a Caracas, lo vuelven a abrir allá, lo ven, pero lo ponen peor, porque entonces esta vez le lesionan una vértebra y no puede caminar. La parte de abajo no siente las piernas. Este hombre se derrumba, ese hombre está, que, bueno, imagínense, un hombre con tanta plata, con tantas cosas que hacer, tantos planes, y dice, tiene una hija en España, y le dice, papá, vente para acá, que yo aquí hay las posibilidades de sanarte. Y el único que le pide a los doctores es que pongan a caminar que yo me voy. Entonces, pero con todo eso, y él dice, no, primo, yo lo que estoy pidiendo es que caminen, yo sé que yo allá yo me voy a curar. No, primo, no es usted que lo va a curar, no es usted que se va a sanar, es Dios que te va a sanar. No, yo sé que, y el otro se ve. El hombre va, le mueven un cable, digo yo, pues le mueven algo ahí, el hombre total que le llega a señal otra vez a las piernas. Como puede, el hombre camina, se monta en un avión, no sé cuántas horas hay para España, yo siempre he ido a España en carro, en avión nunca he ido. Entonces, cuando él llega a España, efectivamente en España hay tratamientos nuevos, tratamientos con células, con cosas, hay otras cosas así, y entonces siempre estoy en contacto con él. Y siempre le estoy dando palabras, de hecho una noche estuve como 3 horas hablando con él, tarde en la noche, diciéndole, bueno, y él contándome, ahí nos pusimos a llorar los dos con su testimonio. Pero lo que sí empecé a notar es que él empezó de golpe, empezó a cambiar, empezó a hablarme de fe. Yo tengo fe, que yo sé que Dios me va a sanar. Yo, wow, amén, le digo yo, claro que sí. El hombre empezó a decirme que empezó a asistir a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. ¡Wow! Buenísimo. Y empezó a escuchar palabras, empezó a hablarme bonito, a hablarme como a mí me gusta que me hablen, a hablarme de fe. Entonces, les cuento esto porque hay una frase que, por cierto, él está todavía en ese proceso. Okay, esto no tiene final feliz todavía. Yo sé que lo va a tener, pero todavía no lo tiene. Él está todavía en ese proceso, en esa aflicción, en ese desierto. Pero sí hay una frase que hace como 20 días me la dijo, que sabe que en España las personas no son muy creyentes de Dios.
no creen, son muy asépticas, muy ateas, no creen esas cosas, pues no es como aquí. Entonces él iba a empezar un tratamiento y él estaba en una cama y le pregunta al doctor, me imagino que está acostado, le pregunta y le dice, ¿usted cree en Dios? Y el doctor le dijo, no, así con desprecio. Dice, no, yo no creo en esas cosas. Y él se queda así y me dice, el que me va a sanar, el que me va a pasar el tratamiento, no cree en Dios. Después me dijo una frase espectacular y dice, no importa que tú no creas en Dios. Aquí el que tiene que creer en Dios soy yo. Porque Dios te va a usar a ti, ¿okay?, para que tú me sanes, para que tú me pongas el tratamiento correcto para yo sanar. ¿Ven? Entonces, eso les quería contar todavía. De hecho, lo comprometí a él para que yo sé que él va a salir de este proceso, él va a salir de este cáncer. En lo que salga, lo vamos a tener aquí. Lo voy a invitar aquí para que él con su propia boca, con sus propias palabras, pueda contar su testimonio, porque como dice, lo agarré prestado. ¿Okay? Pero es bello ese testimonio. De hecho, él no creía en Dios. Él no creía en nada de eso. Para él era algo, una fábula. Para él Dios era algo que, bueno, que sí, y los domingos de repente bautizar a un muchacho, primera comunión, un matrimonio, pero hasta ahí. Él no quería más nada de eso. Amén. Bueno, brindemos un fuerte aplauso al Señor por eso. Bueno, para empezar, las pruebas en nuestra vida, esas aflicciones en nuestra vida, quiero que sepa que son necesarias. ¿Okay? Son necesarias para que nuestra fe crezca. Me gustaría decirles que la vida es un pan dulce, que en la vida no va a pasar nada. En la vida nosotros vamos a nacer, vamos a criar muchachos, vamos a tener nieticos y vamos a morir yo pretendo morir a los 120 años mínimo, ¿ok? Entonces, qué bonito sería que yo les pudiera decir eso, pero no es así. La vida no es así. La vida va a traer muchas aflicciones, muchas pruebas. Amén. Y Jesús fue muy claro al decir esto en Juan, vea lo que dice la palabra aquí, en Juan 16:33, para poner más o menos un contexto. Juan aquí está hablando con sus discípulos, está sentado con sus discípulos y le está diciendo estas cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. Paz mental, ¿ok? Aquí donde dice, esa paz, ¿qué paz es esa? ¿Qué paz queremos nosotros? Esa paz mental que solamente cuando nosotros nos llenamos de ese Espíritu Santo, cuando nosotros nos llenamos de esa palabra, cuando nosotros somos capaces de tener ese amor en nuestros corazones, vamos a alcanzar esa paz que Cristo nos está diciendo aquí. Después dice así, en el mundo tendréis aflicciones, miren esto, pero confiad, dice así, confiad. En otra versión dice, sean valientes, no se cansen de orar, no se cansen de pedir, no dejen que su fe flaquee. Dice, confíen, apóyense unos con otros, como ahorita, ¿verdad? Que oramos todos, pasamos oración, venimos aquí a escuchar palabras. Eso es lo que está diciendo él allí. Amén. Porque yo he vencido al mundo, ya él pasó por lo que tú y yo hemos pasado o vamos a pasar. No tiene comparación con lo que Jesús pasó. Pero ya él ha vencido el mundo. Aquí Jesús garantiza, en este versículo, garantiza las aflicciones. ¿Ok? Aquí estemos seguros, hermanos, que en nuestra vida va a llegar pruebas, van a llegar las aflicciones. Aquí Jesús las garantiza. Yo le garantizo a ustedes que en su vida va a haber aflicciones. Pero también les garantizo que yo estaré con ustedes, dice Jesús. Yo estaré con ustedes. Así como le garantizo las aflicciones, también les garantizo que yo estaré con ustedes. Mire, las aflicciones pueden ser muchas. A veces uno dirá, bueno, pero ¿qué aflicciones? Las aflicciones pueden ser muchas. Yo anoté así, unas que se me ocurrieron ahorita, ahí sentado.
un diagnóstico inesperado como este familiar mío. Eso es una aflicción gravísima, un accidente inesperado. ¿Quién quiere un accidente? Pero eso puede llegar a nuestras vidas. Una muerte imprevista de un ser querido, un hijo rebelde. Los padres que están aquí sabemos lo que es un hijo rebelde. Cuando tú te cansas de hablarle a un hijo, y el hijo entra por aquí y le sale por aquí y no presta atención, ¿verdad? Eso sí, eso es tremendo. Eso es una aflicción, una situación económica inestable como la que estamos ahorita. Ahorita en este país la economía hay mucha incertidumbre, no sabemos qué le vamos a hacer. Eso es una aflicción, pero eso sí, como dice el versículo, tengan paz, la paz que yo les doy. No se rijan por lo que hay en el mundo, yo les doy paz. Amén. Son situaciones que vamos a atravesar en el transcurso de nuestras vidas. Hay personas que en medio de estas aflicciones, en medio de estas pruebas, la duda los abarca, la duda los domina. Y no hay nada peor para nuestra fe que la duda. La duda mata la fe, ¿oyeron? La duda es algo que, la duda no te deja avanzar. Cuando tú empiezas a orar con duda, esa oración no es eficaz. Cuando tú empiezas a orar, ¿y será que Dios es capaz de sacarme de esto? ¿Será que Jesús puede hacer esto? ¿Será que en el nombre de Jesús vamos a hacer eso? Y eso es algo que cuando empezamos a orar con duda, no vamos a ver nada en nuestras vidas. ¿Sabe que ahorita me viene a la mente, la palabra dice, imitad la fe de sus pastores, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando los pastores empezaron a hablar del nuevo templo. Les voy a confesar algo, pero eso sí, no se lo vayan a contar los pastores. Bueno, yo tuve dudas, ¿saben? Yo dudé, yo dije, pero ¿cómo vamos a conseguir nosotros? Cuando me dijeron el precio de ese templo, yo dije, ¿cómo vamos a conseguir nosotros los recursos de eso? Si a veces para hacer cualquier cosa se pone cuesta arriba, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para conseguir ese recurso para ese templo? Pero nuestros pastores tienen tanta fe y accionan esa fe, que mire, ya estamos a tan solo semanas de poder ir y visitar nuestro nuevo templo, solamente con la fe. Y esto nos dice también que nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe. ¿Ok? Tenemos que rodearnos con personas que nos hablen cosas de fe. No tenemos que estar con personas negativas, con personas que siempre ven lo malo. Escuchen esto, hay personas que en medio de la prueba, en medio de esa aflicción, llegan tanto a tener una comunión con el Señor, se comunican tanto con el Señor, se compenetran tanto que sanitos nunca pudieron. ¿No has escuchado eso? Que hay muchas personas en hospitales que sus oraciones son simplemente un día más. Señor, un día más. Señor, lo que quiero es un día más. O sea, esa fe es mucho más grande que la mía, que a veces no damos ni siquiera las gracias porque Dios nos dio un día más. Y estas personas que están en medio de esa aflicción, lo único que piden es un día más. Señor, quiero un día más. Y su comunicación es tan profunda y sus oraciones son tan sinceras que logran ese corazón y logran ese milagro, logran esa meta de alcanzar esa sanidad que solamente Dios puede dar. Porque, ¿sabe? El domingo la pastora estaba dando un testimonio de un accidente que hubo allá abajo en la Loreto, y decía, con una radiografía, hay un radiólogo aquí en la iglesia, y decía, para mí, dice, él cuando vio la radiografía dice, para mí no hay solución, esto no tiene salvación, pero otra cosa es lo que Dios va a hacer, ¿ok? Eso es otra cosa. Entonces hay que estar muy atento a la hora de saber pedir, de saber orar. Y les digo algo, las crisis en nuestra vida son necesarias para, como les dije ahorita, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe siga avanzando. Por ejemplo, hay personas,
aquí otra aflicción, ¿verdad? Hay personas que en los hospitales, por ejemplo, están pasando una diálisis y esas personas están llenas de fe, están en un cáncer terminal y tú lo escuchas hablar y lo que te hablan es de palabra. Yo confío que el Señor me va a sacar de esto, yo confío que el Señor yo voy a salir de aquí, el Señor me va a levantar, el Señor habló conmigo anoche. O sea, son cosas que a veces uno sano, como les dije ahorita, es incapaz de tener eso, nos cuesta tener esa comunicación con el Señor, porque no es fácil, pero no esperemos que llegue esa aflicción, ¿sabes? No es necesaria para poder tener esa comunión. Tenemos que alcanzar esa comunión y prepararnos. Tenemos que prepararnos para cuando llegue, porque como les dije ahorita, esa aflicción y esa prueba va a llegar, tarde o temprano va a llegar, la pérdida de un ser querido, un accidente inesperado, Dios quiera, Dios los guarde a todos. Pero eso puede llegar en cualquier momento. Pero tenemos que ser como el soldado. ¿Sabe que el soldado que va a la guerra, el soldado entrena antes de la guerra, no en la guerra, ¿cierto? El soldado se prepara para la guerra. Él no sabe cuándo va a ser la guerra. Él no sabe en qué momento va a llegar esa guerra, pero él siempre se prepara y siempre está listo con estrategias para poder afrontar su guerra y poderla vencer, por supuesto. En la Biblia hay una matica que el Señor nos compara mucho con esa matica, que es la palmera. Eso lo vemos en Salmo 92:12. ¿Sabes que la palmera está siempre, ve cómo dice, el justo florecerá como la palmera? Ustedes no han visto la palmera siempre la vemos en las playas, ¿verdad? La vemos en sitios ahí donde pega mucha brisa. Ustedes no han visto esas palmeras que a veces están así y sopla esa brisa y esa palmera va que casi llega al piso. Y se levanta nuevamente y queda nuevamente derechita. Queda todo despeinado, ¿verdad? Queda todo así, pero está así. Así tenemos que ser nosotros. Claro, esta palmera tiene raíces. Esta palmera tiene profundidad. Amén. Una de las características principales de la palmera son sus raíces profundas. Crece en lugares no muy favorables y aún así siempre está de pie. Aún así siempre está erguida. Amén. Cuando tenemos raíces profundas, vamos a estar firmes en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier prueba. Cuando tenemos fundamento, cuando tenemos cimientos sólidos en la palabra, bases sólidas en la palabra, siempre vamos a estar firmes. Hay un versículo o un relato en la Biblia muy interesante que se los voy a parafrasear para no leerlo completo porque es largo, que es un imperio, en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Por cierto, cuando tenga un hijo le voy a poner Esnel Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, pero voy a tener que hacer 2 cédulas porque no va a entrar los nombres, ¿verdad? Este era un rey con mucho poder. Era un rey donde él agarró mucha gente, él agarró muchos judíos cautivos, ¿verdad? Que él pensaba que eran útiles para él, les cambió el nombre, les cambió sus costumbres, les cambió todo y los puso a servir a él. ¿Ok? Era un hombre con mucho poder. De hecho, se dice que era el rey más importante que había sobre la tierra. Pero un día se le ocurrió a él hacer una estatua de oro. Una estatua que la palabra lo describe, tenía 27 metros de altura por no sé cuántos metros de ancho, por no sé cuántos, algo espectacular. ¿Ok? Me imagino que este rey quería reconocimiento. Y él decía, de hecho hizo hasta un himno de él, muy personal. Él tenía un himno y le dijo a todo su pueblo, cada vez que suene este himno, yo quiero que todos se inclinen a mi estatua y adoren a mi estatua. Entonces, eso lo hacían. Todo su pueblo hacía eso. Todos hacían lo que los demás veían que hacía, él lo hacía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso? Que hacemos lo que los demás hacen. O le servimos a un Dios, ¿verdad? Que
está allí y no es el Dios verdadero de nosotros, no es el Dios Padre. ¿Sabe qué? Hay una frase que siempre, de hecho, había una hora, él puso unas horas. Mira, es a las 6 de la tarde, es a las 12, la palabra no lo dice, pero él puso ciertas horas donde cada vez que sonaba eso había que postrarse. Y todos lo hacían porque los demás lo veían hacer. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho, por ejemplo, no lo que viene los miércoles de recarga, sino lo que viene los domingos? Sí me dijeron que hacían esto, los del miércoles no. Por ejemplo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ah? O sea, hacen lo que las demás personas hacen. A veces también hay una frase muy conocida por ahí que dice, una vez al año no hace daño, dice otra por ahí, y está muy mal. Entonces, todas estas personas hacían eso. Todas estas personas lo que hacían era, al sonar eso, nos toca hacer eso, vamos a hacerlo. Y adoraban a ese Dios de este señor. Pero habían tres personas, habían tres muchachos jóvenes o hermosos, ¿eh? que estaban por allí, que no sé, judíos, tenían buenas bases religiosas, buenas bases cristianas, creían en Dios, pero fuertemente. Y le fueron con el chisme al rey y le dijeron, rey, por ahí hay tres personas que no están adorando al Dios que tú estás diciendo. ¿Cómo va a ser? Dice él. ¿Cómo va a ser? Tráigamelo para acá, eso es imposible. Sí, le estoy hablando de Sadrac, Masac y Abednego. Vea lo que dice la palabra en Daniel 3, del 14 al 18. Dice así, habló Nabucodonosor, bello nombre, y les dijo, es verdad, Sadrac, Masac y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Eso es verdad. O sea, con todo eso, él le costaba creer que estos muchachos eran capaces de faltarle al respeto a él. Eso es verdad lo que esta gente me está diciendo. Es verdad que ustedes no están adorando a mi estatua. Ahora pues, los confrontó y le dice, ahora pues, les dio otra oportunidad. Imagínense eso, tener su vida en juego, ¿verdad? Tener un horno, porque sabemos que hay un horno de fuego ahí, tener esa oportunidad ahí. Les voy a dar una oportunidad para ver qué es lo que dicen ustedes. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, ¿quién haría eso? O sea, yo digo, a mí me dicen eso así, no, vale, ¿cuál es la estatua? No, ¿a quién es que hay que adorar? Es la vida, ¿verdad? Es la vida que está en juego. Pero estos muchachos tenían unos cimientos, unas bases tan fuertes, que vean lo que le contesta. Sadrac, Mesac y Abednego, si tengo tres, le voy a poner esos nombres. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y me imagino que hicieron, no es necesario, que lo respetaron. ¿Ok? Son personas de respeto, son personas que eran tan firmes en los cimientos de la palabra que no es necesario, no gritaban. No sé si se han escuchado o se han topado con personas que a veces son cristianas, pero te gritan. Es como que si quieren que tú creas a juro, como que te quieres, mira, pero crean. No, estos no. Estos mi rey, con mucho respeto. No, mi rey, no te preocupes, no es necesario que nosotros le portaron aquí. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos dicen ahí que el Dios de ellos, Dios, nuestro papito Dios, los va a librar de eso. Que ellos no están preocupados por eso. Pero vean lo que dice el versículo siguiente.
las tres primeras letricas, las tres primeras letras dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabemos que Dios nos va a librar del fuego del horno ardiente, me va a librar. Pero si no me libra, igualito no te voy a servir. ¿Sabes que a veces nosotros condicionamos nuestra fe? A veces nosotros condicionamos nuestra oración. Señor, si tú me das este trabajo, el domingo voy a la iglesia. Mira, el domingo voy a servir mejor que cualquiera aquí. Pero eso sí, dame el trabajo. Señor, si me sacas de esta, mira, pero es que lo voy a hacer. Lo importante, y yo digo que lo central de esta prédica es esto, que ellos no les importó, o ellos no, en Dios que creen, o que creemos todos, ellos dijeron, si nos salva bien, y si no nos salva, también, porque vamos a estar en la presencia de Él, amén. Entonces es importantísimo eso, no condicionar, y sobre todo cuando estamos en medio de la prueba, en medio de esa enfermedad. Señor, sáname, cúrame, pero si no lo hace, Señor, igualito te sigo sirviendo, igualito te sigo amando. Yo sé que tú, los planes que tú tienes para mi vida son mayores, amén. O sea, no sé si me explico allí. Confiar en el Señor, pase lo que pase. Si nos salva bien, gloria a Dios. Pero si no nos salva, gloria a Dios también. Eso es lo importante. Vea lo que dice después. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira. Se desmudó, su cara se transformó. O sea, se puso muy bravo. ¿Sabes que hay personas que se van a molestar de tu fe? ¿Sabes que hay muchas personas que no les gusta tu fe? No les gusta cuando tú hablas de fe, la gente se molesta. Así le pasó a él. Cuando tú estás pasando por una prueba y la persona está sanita y tú tienes más fe que ellos se molestan. Hay personas así. Dice así, Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesec y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Señores, a nosotros, por nuestra fe, vamos a llevar candela. ¿Oyeron? En serio, o sea, cuando más usted hable de fe, las personas más lo van a criticar. Mientras más usted hable de fe, mientras más usted dé palabra, las personas más lo van a criticar. Y sobre todo las personas a su alrededor. Porque la fe causa molestia a otras personas. Vivir con confianza, vivir confiados en el Señor, que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Para nosotros nos da paz, la paz que dice Jesús ahí. Pero para las otras personas les da ¿cómo este puede estar tan tranquilo en medio de una aflicción? ¿Cómo este puede estar tan tranquilo con aquel innombrable disparado? O no sabemos cómo lo vamos a comprar, no sabemos cómo va a llegar, no sabemos si está vendiendo y estamos perdiendo. Y él está tan tranquilo, sí, porque nosotros confiamos en el Señor, solamente en Él. Y en Él es que nosotros vamos a tener paz. Amén. Eso es importante. Seguimos. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesec y Abednego para echarlos en el horno de fuego, ardiendo. Y allí, en medio del fuego, en medio de la muerte, Jesús, Dios siempre está con nosotros. Hasta ahí no quiero seguir en esa historia porque es larga, pero lo que sí les digo, que después de ahí el rey vio una cuarta persona. Eran 3 los que estaban en el horno, pero después vio una cuarta persona y dijo, ¿quién es ese que está metido en el horno? ¿Quién es esa cuarta persona? Parece un Dios, y lo reconoció. Y dice, pero están caminando y no se queman. Cuando salen, dice la palabra, que ni siquiera olían a humo, ni siquiera estaban chamuscados, los cabellos no estaban. Cuando Dios nos saca de un proceso, no te va a dejar ni siquiera una marca.
no va a quedar ni siquiera un recuerdo de lo que tú viviste. Amén. Cuando Dios te saca, no va a haber nada que te haga recordar eso que tú viviste, ese horno, esa candela, nada. Cuando Dios te sana de verdad, vas a olvidar todo. Y es importante aquí porque dice la palabra después que ese rey le dijo, bendito sea el Dios que ustedes adoran. Bendito sea, imagínense eso. La fe de estos muchachos hizo que este hombre, con todo el poder del mundo, con todas sus riquezas, pudiera creer en el Dios que nosotros creemos. Nosotros somos capaces, con nuestras acciones, escucha esto, con nuestras acciones somos capaces de hacer que otras personas se conviertan al Señor. ¿Ok? Nosotros somos capaces, después que nosotros salimos de un proceso, porque todos somos procesados, todos antes de llegar, casi todos, no voy a generalizar, casi todos antes de llegar a los caminos del Señor hemos pasado por un proceso. Bueno, yo por ejemplo no he agarrado candela, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí he estado en cosas que de verdad muy fuertes, gracias a Dios, Dios me sacó. Y de aquí no, me dejó sin marca, me dejó sin trauma. ¿Ok? Porque solamente Él sana, solamente Él puede sanarnos, solamente Él. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él, adorarlo, quererlo. Y entrenar, como le dije ahorita con el soldado, como este soldado que se prepara para la guerra, nuestros cimientos, nuestras bases tenemos que siempre fortalecerlas para cuando llegue esa prueba, cuando llegue esa aflicción, nosotros podamos estar preparados y podamos decir, gracias a Dios por todo, gracias a Dios porque me sacaste de esta. Y si no me has sacado, sé que tu plan para mi vida es perfecto. Amén.